Hi class, how are you doing today? Hola clase, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, qué gusto estar con ustedes, compartir este espacio educativo, dar continuidad a nuestro interesante programa. Recuerda que esta es nuestra sexta clase, estamos iniciando, todos los conceptos están súper fáciles. Bueno, vamos a iniciar nuestra sexta clase y en esta vamos a trabajar aspectos gramaticales. Recuerda que 2 días a la semana trabajamos todos los aspectos gramaticales. Entonces, con respecto a la gramática, estamos viendo la creación de frases. Y realmente es muy sencillo porque lo único que te he dicho es que el adjetivo debe ir antes que el sustantivo. Eso es todo lo que te he mencionado. ¿Teníamos algún ejemplo? Vamos a escribir león el león peligroso, el león peligroso y rápido, veloz. Listo, entonces en este caso tú ya sabes que para la creación de frases debes identificar cuáles son los adjetivos para de esa forma cambiar el orden de la frase. Es como si en español dijésemos el peligroso y rápido león. Hasta ahí vamos. Entonces en inglés nos quedaría como, ayúdame, the dangerous fast lion. Listo, ya tenemos nuestra primera frase. En este caso, ya puedes irte ubicando en lo que vamos trabajando, cómo vamos hasta el momento. Fácil. Acordamos también que en esta parte gramatical íbamos a dedicar un tiempo para los adjetivos, un tiempo para el artículo y otro momento especial para el sustantivo. Entonces es así como vamos a continuar con nuestra clase de gramática. Ya sabes que iniciamos con los adjetivos. Le puse una estrella porque la clase pasada hablamos de muchos adjetivos, los clasificamos de acuerdo a opinión, tamaño, color. La idea es que tengas todo este vocabulario. De hecho, te había dejado una tarea que es complementar estos listados que yo te di, que sepas cómo aplicar los adjetivos. De pronto hay algunos que tú dices, uy, encontré varias palabras para grande, ¿cuál será la que me sirve de acuerdo al contexto? Eso es algo que vamos a ir aprendiendo con el desarrollo de las clases. Por el momento, lo que me interesa es que tengas muy organizado tu vocabulario con respecto a los adjetivos calificativos. Listo. Nos falta hablar un poco sobre el artículo y nos falta hablar sobre el sustantivo. Pues el día de hoy vamos a tomar el artículo. El día de hoy vamos a tomarnos el tiempo de mirar cómo funciona. Recuerda que lo que estamos haciendo inicialmente es charlando sobre cada una de las palabras. Estamos conversando cómo funcionan, para qué sirven. Una vez tú reconozcas las palabras, sepas su función gramatical como tal, ya va a ser mucho más sencillo la aplicación de estas palabras. Ya sabes que los adjetivos calificativos, como su palabra lo dice, tienen la función de calificar o describir. Es toda aquella palabra que califica o describe. Por ejemplo, la puerta suave y café. Los adjetivos serían suave y café, ¿cierto? Y la puerta sería el sustantivo, el nombre. Y la sería el artículo. Listo, el artículo. Entonces tú ya sabes que podemos decir el artículo, podemos decir el sustantivo, que es el nombre de las cosas. Dentro de una frase siempre va el artículo, el sustantivo y los adjetivos calificativos. Entonces repitamos. Si yo te digo la puerta café y lisa es la descripción, entonces son los adjetivos. Puerta es el nombre, es de lo que estamos hablando. Y la es el artículo. Bueno, te doy esta pequeña introducción así muy rápida porque el día de hoy te voy a hablar sobre el artículo.
¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el artículo, cómo se comporta. La clase pasada yo te pude mencionar que existen artículos definidos, que existen artículos indefinidos. Todos estos conceptos son muy, muy importantes para lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, recuerda, vamos a hablar hoy de el artículo. El artículo es aquella palabra que acompaña el sustantivo dentro de una frase. En español sirve mucho para determinar si es femenino, masculino, si es plural, si es singular. En este caso, en inglés, acompaña. Pero tenemos que estudiar varios cambios que existen con respecto al artículo. Entonces, el artículo, te decía yo, que puede ser definido o puede ser indefinido, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta que en español el artículo es mucho más difícil. Miren, escribimos el título en rojito. A ver acá. Entonces vamos a hablar del artículo. Ok, ya tenemos el título, que es el artículo. Pero recuerda que el artículo puede ser artículos definidos y puede ser artículo indefinidos. Este concepto es importante para darle continuidad y más lógica a nuestros textos. Listo, entonces tenemos los artículos definidos, los artículos indefinidos. Resulta que en español es un poco más complejo porque, como yo te decía, cambia si es masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Quiere decir que en español hay 4 artículos definidos. Ahora, en español hay 4, bueno, hay 4 artículos indefinidos. Una, unos, unas. Estos serían los artículos indefinidos. ¿Sabes por qué razón los llaman así? Los artículos definidos se llaman así porque el oyente o la persona que está escuchando el mensaje sabe sobre qué le están hablando. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, pásame la maleta. Y esa persona ya sabe de qué maleta le estoy hablando y la coge y me la pasa. Pero si yo le digo a esa persona, pásame una maleta, es un artículo indefinido porque realmente no sabemos qué maleta es la que quiere. Entonces puede ser esta, puede ser la otra. Esa es la razón por la cual este artículo se llama definido y estos de acá se llaman indefinidos, porque la persona que te escucha ya sabe de qué estás hablando. Muy bien. Teniendo en cuenta que ya conoces los artículos definidos y los artículos indefinidos, vamos a tener en cuenta que con el artículo definido en inglés es más sencillo. Solamente para todos estos que están acá, en inglés es uno, de. Si tú quieres decir el perro, the dog. Si tú quieres decir la casa, the house. Si tú quieres decir los niños, the children. Si tú quieres decir las niñas, the girls. ¿Mm? En este caso, me interesa que sepas y que tengas claro que este artículo se puede pronunciar de o también se puede pronunciar da. Estas dos opciones son libres. ¿Qué quiere decir libres? Cuando quieras puedes decir de, cuando quieras puedes decir da. Así de sencillo. Yo puedo decir the house, the car, the dog, o puedo decir the house, the car, the dog. Es opcional. Hay un caso que sí es opcional, cuando tú dices di. Cuando tú dices di, la razón principal es porque la siguiente palabra inicia por vocal y por cuestiones de sonido no cuadra decir ni da ni de. Te voy a dar un ejemplo. La naranja. Si tú dices the orange, queda raro. Si tú dices da orange, queda como da hora. Hace como una unión de un sonido, da orange. Entonces cambia. En este caso, la forma indicada de decir, teniendo en cuenta lo que tú puedes ver acá, que termina el artículo y sigue una vocal, esto solamente pasa en sonido y pasa si continúa una vocal. Si continúa una vocal, obligatoriamente tienes que pronunciar di. Entonces vamos a ver cómo nos queda acá. The orange, the arm,
the apple. Siempre que inicie la siguiente palabra con vocal, es mejor pronunciar este artículo como the. Pero este cambio solamente pasa en pronunciación, porque en escritura, como te das cuenta, siempre es lo mismo. Tú escribes de. O sea, esta es la forma para decir, esta es la forma para decir el, la, los y las. Esa es la forma indicada para decir el, la, los y las. ¿Listo? Siempre que tú quieras decir en femenino, en singular, esta es la manera indicada. Ok, vamos a hablar ahora de los artículos indefinidos. Entonces, teniendo en cuenta el artículo indefinido, realmente vamos a utilizar a y vamos a utilizar an. A y an. Los dos significan un y también puede significar una. Significa un y significa una. Listo, ¿qué pasa aquí? Aquí debes tener en cuenta una regla ortográfica, ¿sí? Que nos indica lo siguiente. Entonces, la regla ortográfica nos enseña que si la siguiente palabra, o sea, lo primero que tú tienes que tener en cuenta en la aplicación, si a veces usas a o usas an, lo primero y la regla general nos dice que si la siguiente palabra, después del artículo, si después del artículo inicia una vocal, vas a utilizar an. Lo voy a escribir aquí en mayúscula para que lo recuerdes más fácilmente. Esto solamente pasa si la siguiente palabra inicia con vocal. Ejemplo, vamos a decir un brazo. Entonces tú dices an arm. O bueno, puedes decir an arm. Lo he escuchado de las dos formas. An es la más usual. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices an arm. ¿Por qué razón an? Porque la siguiente palabra inicia con vocal. Si no inicia con vocal, tú utilizas la A. Sencillo. Entonces, vamos a, vamos a trabajar este tema del artículo y lo vamos a trabajar con algo de vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y prendas de vestir. Entonces vamos a conocer un poco sobre este vocabulario y lo vamos a aplicar con estos artículos. Entonces, por ejemplo, si yo te quiero decir una nariz, ¿cómo se escribe nariz? Ven, escribimos nariz. Nariz es nose. Ah, comienza con consonante. Entonces yo digo a nose. Una nariz. Ten en cuenta que lo único que cambia es cuando la siguiente palabra inicie con vocal. Ahí sí tienes que poner an. De resto tú usas a. Ejemplo, una mano. A hand. ¿Cierto? A hand. Una mano. ¿Por qué razón? Porque la siguiente palabra es una consonante, entonces no le pasa nada, tú usas la a. Es realmente sencillo. Ahora, debes tener en cuenta una cosa. La pronunciación de este artículo indefinido puede variar. Puedes escucharlo a, muchas personas dicen a y no está mal. Puedes escucharlo como te enseñé en el módulo, el sonido abierto de la a, o sea, ei, o puedes escucharlo por comodidad, la gente ya no dice ei, la gente dice e. Entonces tú puedes escuchar a cat, o puedes escuchar a cat, como tú quieras. Lo importante es que conozcas todas las opciones que existen con respecto a la pronunciación, porque cuando tú te das cuenta de las opciones que tienes, vas a entender mejor si alguien te dice a cat. A veces hay audios y uno dice, pero ¿qué es ese e? Se refieren a este artículo. Entonces, bueno, mira, todo lo que te he dicho está muy sencillo. Lo único que te he dicho es que si la palabra comienza con una vocal, básicamente tenemos que escribir an y no tenemos que escribir a. Por ejemplo, un ojo.
Resulta que ojo se escribe ay, ¿cierto? Entonces, ay, tú miras, ay comienza con vocal. Por lo tanto, si yo quiero decir un ojo, tengo que decir anay, ay, an. Porque la siguiente palabra inicia con una vocal. Eso es lo que sucede. Esa es la primera regla y la que debes tener en cuenta para aplicar a y para aplicar an. Pero debes tener cuidado porque también existen algunas excepciones. Siempre hay excepciones en las reglas gramaticales. Tú siempre sabes, ay, que estas son irregulares, que esto le pasó lo siguiente, listo. Tú ya me entiendes el concepto. Yo me doy cuenta que tú ya me entiendes que a y an significan lo mismo. Significan un y significan uno. Perfecto. También entiendes que a se utiliza casi siempre, porque casi todas las palabras empiezan con una consonante, y que an se utiliza si la palabra, si el sustantivo cual que estás o la palabra siguiente inicia con una vocal. Eso ya lo entiendes. Pero hay ciertas excepciones que te debo mencionar. Entonces voy a hacer un pequeño cuadro acá. De pronto no te habían hablado de esto antes, pero sucede. Y sucede por cuestiones de sonido. Ya te cuento cómo pasa. Listo. Entonces la primera excepción que vamos a ver a continuación es cuando, listo, tú ya sabes que utilizamos an, vamos a ponerle un asterisco acá porque son las irregulares. Listo, tú ya sabes que utilizamos an antes de una vocal, ¿cierto? Pero, pero hay una excepción, que es con la vocal U. Tienes que tener cuidado con la vocal U. ¿Por qué razón con la U? Porque recuerda que la U puede tener sonidos, dos sonidos. Recuerda que la U puede sonar U o puede sonar A. Esos son los dos sonidos que vimos de hecho este lunes, en el que trabajábamos que la U puede sonar U en palabras como music o puede sonar A. La mayoría de veces suena como una A, de hecho. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Tú ya sabes, tienes muy claro que antes de, si la palabra empieza con una vocal, utilizas an. Pero solo hay una excepción y esa excepción existe si la siguiente palabra que vas a escribir empieza con una U y su sonido es abierto, o sea, U. No cuando suene A, sino solamente cuando la palabra suene U. Cuando suena U, existe una excepción, por eso hago acá un asterisco, porque no está bien decir algo como an uniform. No sé si lo notas hasta con el sonido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la N y el U crean como un sonido nuevo. Si yo te digo un uniforme de esta manera, que sería la manera lógica de hacerlo, porque pues tú ya sabes que termina, que comienza en vocal, entonces escribo an, ¿sí? Sería la forma más lógica de hacerlo. Pero hay una excepción si el sonido de la O, de la U es U. Si el sonido de la U es U. ¿Sabes qué pasa? Que si tú dices a new uniform, es como si tú estuvieses diciendo nuevo, an uniform. Entonces, por cuestiones de sonido, nunca cuadra este artículo con una vocal que empiece con un sonido U. Es un equivalente a lo siguiente. Por ejemplo, en español, tú dices, ah, yo hablo español, francés e inglés. Por cuestiones de sonido, eso es una excepción en español. Tú tienes que decir, a mí me gusta el español, francés e inglés. Es una excepción que existe en español. Aquí en inglés también existe esta excepción. Y solamente sucede si la siguiente vocal es una U con sonido abierto o sonido cambiante. Nosotros le llamamos sonido 1, sonido cambiante. Si tiene un sonido cambiante U, ya no vamos a poder utilizar la regla que ya sabemos que si empieza como cal, no. Aquí vamos a tener que escribir a uniform. Y es por cuestiones
de sonido. Esta sería la forma indicada. Recuerda que esto es una excepción y solamente sucede cuando la siguiente palabra que inicie con vocal tiene un sonido cambiante de la U, solo con la U. Esa sería la primera excepción que tenemos con respecto a usar a o utilizar an. Vamos con la segunda excepción que podemos tener al momento de aplicar la norma. Resulta que en inglés la H casi siempre suena como una J, ¿cierto? Tú dices horse, tú dices house, suena como una J. Tú dices homework, la H casi siempre, yo te podría decir que un 90% de las palabras suena como una J. Pero en la evolución del idioma, todo esto, ya te cuento un poquito sobre eso. Hay palabras en las que la H le pasa lo mismo que en español. ¿Sí? Normalmente la H suena como una J, pero algunas palabras con H se volvieron mudas. Entonces te voy a hacer el símbolo de mudo, quiere decir que no suena, casi siempre mute, viene así. Hay algunas palabras con H que no suenan. En inglés tenemos la palabra hora, hour, tú no dices hour, tú dices hour. Honest, tampoco dices honest, es honest, porque es una de esas palabras en las que la H no tiene sonido. Honor, 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 honest, todo lo que provenga de la palabra honesto, listo, honorable. Entonces también hay algunas palabras en las que la H no tiene ningún tipo de sonido, es como en español. De hecho, bueno, vamos a tener esos dos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que la H, nosotros ya dijimos, y hasta tengo un ejemplo acá que ya escribimos. Entonces nosotros decíamos que la regla nos enseña que si la siguiente palabra inicia con una consonante, utilizo la A. Decimos a hand, a nose. Si escuchas en este caso, la H suena como una J, o sea, la normal. A hand, hand. Pero si tú quieres decir una hora, resulta que como la H no suena, es como si la siguiente palabra después del artículo fuese una vocal, por lo mismo, porque como no suena, se cancela el sonido de la H, entonces la vas a tratar como si fuese la vocal. Entonces tú quieres decir un hombre honesto, tú vas a decir an, porque la que sigue es una vocal en sonido. Honest man. Eso sucede, pero es por cuestión de sonido. Si ves que aquí aplicamos la norma, normalmente decimos a hand, la cuestión es porque la H suena como una J. Si tú quieres decir una casa, a house. Si tú quieres decir un caballo, a horse. Una tarea, a homework, la A, normal. Pero con estas palabras H, que te digo que son mudas, es usual usarlas como si fuese una vocal, porque la H desaparece. Entonces tú dices an hour, una hora, an hour. An honest. Esa es la razón. Y esa es las dos excepciones que yo quiero que entiendas el día de hoy. La regla normalmente siempre a nosotros nos la enseñan a que si empieza con consonante es A. Y si comienza con vocal la siguiente es an. Eso es lo único que nos enseñan. Pero así como pasa en español, también hay excepciones en inglés, así por cuestiones del sonido, no cuadra el sonido, entonces hacemos ciertos cambios. Entonces, este es el artículo, te lo presento. Puedes usar el artículo definido o puedes utilizar el artículo indefinido. Debes tener un poco más de cuidado con los artículos indefinidos. Ahora, ¿por qué no he mencionado nada con respecto a unos y unas? Porque es que no lo quiero estar cambiando más adelante. Realmente unos o unas, algunos, algunas, vas a decir some. ¿Listo? Y bueno, en este caso some se refiere a unos, unas, como un término medio. Es lo mismo que
que en este caso tu intención y lo que quieres decir. Aquí no hay ningún tipo de excepción. Some no es un artículo, es una expresión de cantidad, pero en este caso lo vamos a utilizar porque gramaticalmente son la misma palabra y más adelante no quiero estarte cambiando, que ya no utilices a, sino utilices some. Entonces no, la idea es que entiendas el concepto totalmente. Bueno, yo veo que me vas entendiendo. Tú ya sabes que utilizas a si la siguiente empieza con consonante y utilizas an si la siguiente palabra inicia con vocal. Sencillo, fácil. Entonces, vamos a mirar algunas frases que queremos incluir dentro de nuestro ejercicio. Recuerda que la idea en este caso es utilizar un poco de vocabulario con respecto a las prendas de vestir o a las partes del cuerpo. De hecho, la tarea que te voy a dejar tiene que ver con las partes del cuerpo y prendas de vestir. Listo, entonces vamos a decir la siguiente. Ayúdame tú ahí en casa a buscar las palabras y la vamos construyendo entre todos. Entonces, vamos a tener en cuenta, listo, vamos a ver, espérate porque en negro es en español, vamos acá. Perdón, un codo sucio, un codo sucio. Vamos a decir unos ojos hermosos. Vamos a decir la nariz pequeña, pequeña. Y la última que vamos a decir con respecto a las partes del cuerpo, vamos a decir una mano suave. Listo, hagamos estas a ver cómo nos va. Te voy a dejar un momento para que busques las palabras. Ok, vamos a mirar cómo te fue, qué encontraste. Vamos a decir un codo sucio. Recuerda que decimos a, la opción puede ser escribir a o an. Entonces vamos a mirar cómo arrancamos. Si empezamos con a o si empezamos con an. Todo depende de la palabra que sigue. ¿Qué sigue? ¿Codo o sigue sucio? ¿Logré distraerte? ¿Logré confundirte? Bueno, vamos a mirar. Recuerda que primero va el adjetivo. Por lo tanto, la siguiente palabra que es dirty. Dirty significa sucio. A dirty elbow. Listo. El codo sucio. Si tu intención fuese decir solamente el codo, no con la palabra sucio, si tu intención fuese decir un codo, perdón, entonces tú tendrías que mirar, uso a o uso an. Si la palabra codo es elbow, comienza con vocal, entonces an elbow. Esa sería la forma adecuada. Pero en este caso tenemos un adjetivo que inicia con una consonante, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de inconveniente aquí. Solamente agregamos a. Unos ojos hermosos. Listo. Unos, ya sabemos que para decir unas o unos, fácil, decimos some. Some, ¿qué va primero, ojos o hermosos? Creo que primero va hermosos. Beautiful. Beautiful eyes. Pero no son un ojo, sino son varios. Entonces dices some beautiful eyes. Unos ojos hermosos. Vamos ahora con la nariz pequeña. La. Tú ya sabes que para decir la dices da. Aquí sí no hay tanto problema si empieza con vocal, si empieza por consonante. Small nose. Listo. Y una mano suave. Entonces tú acá dices a o an. Todo depende del adjetivo suave. ¿Cómo es suave? ¿Cómo lo encontraste? Bueno, la más utilizada es soft. A soft hand. A soft hand. Listo. Entonces, este es el desarrollo de la actividad que acabamos de hacer. Con respecto a la tarea, te voy a dejar una tareita para que puedas practicar estos artículos. Artículos definidos, artículos indefinidos. Lo que debes hacer es, vas a buscar una silueta
de una mujer, una silueta de un hombre, y vas a crear frases especialmente utilizando artículo, adjetivos y sustantivos. Los sustantivos que vas a utilizar son relacionados con las prendas de vestir y con las partes del cuerpo, que es lo que inicialmente estamos aplicando como vocabulario a esta actividad. Entonces, vamos a darnos cuenta, te voy a dar un ejemplo, cómo vas a realizar tu ejercicio. Vamos a decir, le voy a dibujar acá a este personaje una corbata, ¿verdad? Entonces tú haces algo así, así, es que esta es una corbata, tú la dibujas así como yo la estoy dibujando y vas a crear una frase sobre esta corbata. Vas a decir, la corbata azul y corta. Veo que quedó como corta. Entonces vamos a decir, the short blue tie. Listo, ya tenemos la primera. Ahora vamos a crear otra frase. Por ejemplo, a ella le puedo crear un sombrero. Vamos a crear un sombrero. Tú lo vas a hacer mucho más bonito. Y en el sombrero podemos decir un sombrero nuevo y costoso. A new and expensive hat. En este caso, si lo queremos escribir al revés, tendría que ser an, porque empieza con vocal. An expensive new hat. Entonces, así nos quedaría. Tú vas a hacer este ejercicio con las prendas de vestir, pero también lo puedes hacer con las partes del cuerpo. Puedes decir un tobillo deforme, puedes decir unos dedos largos, unas uñas largas, lo que tú quieras. La idea es crear frases con respecto a esta silueta. Una vez tengas esas frases y tengas este ejercicio, lo vas a enviar y yo voy a poder corregirlo. Entonces, bueno, espero hayas entendido el tema, haya sido claro el uso de los artículos. El día de mañana, como te digo, debemos hablar un poco más sobre los artículos porque nos faltaron algunos aspectos importantes, pero bueno, la temática va muy fácil, ha sido muy sencillo. Realiza tus ejercicios de aplicación porque haciendo estos ejercicios vas a lograr un aprendizaje. Nos vemos el día de mañana y que descanse. Bye bye. See you tomorrow.